Damos la bienvenida a la abogada María Paz Gervis. Ella es decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UISEC. Es abogada, feminista, profesora universitaria, experta en políticas y relaciones internacionales. Situación por la que quisiéramos conocer su punto de vista sobre el nuevo viaje que ha emprendido Guillermo Lasso. Nuevamente, una presentación ante empresarios ahora en Argentina de las posibilidades de inversión en Ecuador. Bienvenida. Muchísimas gracias por esta invitación, Gustavo, y un gusto a quienes nos escuchan. Bueno, ciertamente, si nos referimos a este paso que ha dado el presidente de la República, creo que en la línea de lo que él ha planteado como política exterior, que es más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador, todos los mercados son de interés. Yo creo que es muy importante recordar que los estados no tienen amigos, sino que tienen intereses. Y eso debe ser lo que mueva nuestras relaciones internacionales, más allá de simpatías o afinidades políticas. Yo creo que lo más importante es buscar estratégicamente esos mercados. Ahora bien, no conozco cuál es la gestión en términos de comercio internacional de los países que visitó. No conozco tampoco cuáles son las delegaciones de los empresarios, ni si los gremios fueron parte de esto, porque resulta también que el salir a visitar y a buscar mercados tampoco implica un tiro al aire con los pocos recursos que tenemos, recursos escasos en términos de tiempo, de dinero. Recordemos que en el Ecuador estamos jugando tiempo en contra en temas de empleo, de seguridad. Entonces, espero que estos anuncios que se hicieron se concreten. Hay que decirlo que ciertamente generó mucho malestar en términos políticos. Recordemos que Argentina se inscribe en el socialismo del siglo XXI. Alguna declaración un poco aventajada respecto a una posible reapertura de relaciones internacionales con la dictadura venezolana, que entiendo que sería algo que salió un poco de contexto, porque no puedo creer que eso esté en la línea de la política exterior del presidente Lasso. Estoy segura que no es así. Entonces, en ese sentido, sería importante ver después de esto cuáles son los pasos y conocer cuáles son los grupos empresariales que ciertamente tienen un interés de mercado específico, tanto en Argentina como Uruguay. Argentina se encuentra atravesando una crisis muy seria, con una de las inflaciones más altas en América, solamente segunda después de Venezuela. Y es evidente que existe allá una división bastante grande en el país entre quienes estuvieron con el anterior gobierno de Macri, sector empresarial fundamentalmente, y el pueblo de Argentina, pero tienen dificultades. Y es importante para la agenda del presidente Fernández el tema de Venezuela, de los países bolivarianos. Se trataría quizá de un aprovechamiento del presidente argentino, aprovechando la coyuntura con Lasso para sacar este tema a flote. Claro, entiendo que sea importante para el presidente Fernández. Ahora, con todo el respeto del tema, a los ecuatorianos y ecuatorianas no nos importa mucho la agenda del presidente Fernández. Sí nos importa y nos ocupa la agenda del primer mandatario ecuatoriano. Tengo clarísimo que el restablecer relaciones diplomáticas con Venezuela no está en la línea de los intereses del Ecuador. En todo caso, ¿cómo mira usted estas políticas de apertura del presidente Lasso? En varios países ha realizado lo mismo y entendemos que será parte de su agenda el de presentar a Ecuador como un país atractivo para invertir en algunos casos, caso México, Estados Unidos, avanzando ya en procesos bilaterales de comercio. Y por allí está también otro tratado que preocupa mucho a sectores productivos del país, un eventual tratado bilateral de comercio con la China. Es muy interesante, muy importante el abrir mercados, como decía al inicio, cualquiera que esto sea. Ahora, detrás de la apertura de mercados sí es fundamental también tener una estrategia clara. Por eso yo no conozco, me encantaría conocer como ciudadana cuáles han sido los gremios de empresarios, de productores que han trabajado de cerca con estas iniciativas del presidente de la República y del gobierno nacional, porque el salir a buscar mercados no puede ser una política de Estado aislada, creada únicamente en Carondelet. Definitivamente es desde el Ejecutivo donde deben proponerse estas políticas de Estado, pero tienen que surgir de la relación con la sociedad civil y específicamente con los gremios, porque son los gremios los que representan al sector productivo y es a partir de ahí en que deben definirse
cuáles son los determinantes domésticos para conocer las grandes prioridades nacionales. Entonces, como no contamos con esa información, es difícil que nosotros lleguemos a conclusiones. Y nuevamente le pedimos al gobierno nacional que nos dé esas luces y que nos cuente para serenidad de los ecuatorianos y ecuatorianas. Ahora bien, el poder crear vínculos y que el Ecuador se vuelva atractivo para la inversión definitivamente es una tarea pendiente en nuestro país, más aún cuando durante toda una década, durante el gobierno de Correa, se hizo grandes esfuerzos para aislar al Ecuador del mundo, y vaya a ver que se lo consiguió. Entonces es muy importante durante el gobierno del expresidente Moreno, sobre todo desde la Cancillería de José Valencia, perdón, del ex canciller José Valencia, se retomó los lazos de relación entre el Ecuador y los distintos organismos internacionales, y eso es un trabajo que no se puede abandonar porque tiene que afianzarse, porque el Ecuador perdió un espacio y nos va a costar mucho recuperar ese espacio, ¿no es cierto? Entonces eso creo que siempre es positivo, pero como decía, también es importantísimo conocer cuáles son los intereses de las líneas de producción nacional. En estos eventos de Ecuador Open for Business, que tuvo un primer capítulo aquí en Ecuador, luego estos eventos que se van generando a través de la Cancillería, esta intención de acuerdos comerciales que avanzan en diversas medidas, Ecuador presenta como atractivos el petróleo, la minería, las carreteras, concesión de puertos. Esto de acuerdo a lo que hemos escuchado al presidente de la República. Todos estos son temas bastante sensibles en el país. Sí, definitivamente, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de petróleo, vemos que también la capacidad de extraer petróleo empieza a agotarse, ¿no es cierto? Y hay mucha tensión y mucha preocupación por cómo se lleva eso con políticas medioambientales, sin hablar del caso de la minería. La minería genera muchísima preocupación en el Ecuador, además del impacto ambiental. Vemos que esto ha fomentado toda una industria del crimen organizado, ¿no es cierto? Entonces la minería legal ha sido prácticamente coartada, y vemos que el Estado ha sido incapaz en gran medida de controlar la minería ilegal y todo el mercado de la violencia que se genera alrededor. Pero sobre todo creo que es algo importante, más allá de definir cuáles son estos productos o cuáles son estos mercados específicos donde podría traerse inversión, recordar que para que el Ecuador sea atractivo como cualquier otro país, para inversión extranjera, es preciso alcanzar un mínimo de seguridad jurídica, ¿no es cierto? Y vemos que por ahí todavía el Ecuador seguimos con números rojos, ¿no? Y esto no se cambia de la noche a la mañana, ni se cambia vía decreto, pero en gran medida un gobierno nacional con mucho liderazgo puede fomentar una seguridad jurídica. Entonces, la relación con la Asamblea Nacional es ciertamente dramática, prácticamente inexistente, pero también vemos que el gobierno nacional tiene poco liderazgo en la arena política para conducir el devenir nacional y controlar de alguna medida la correlación de las fuerzas políticas. Entonces, son importantes estas iniciativas, pero no se podrá alcanzar mucho si no se trabaja en la seguridad jurídica. Sin duda, la situación interna del país que cada día ocupa la atención de los ecuatorianos trasciende. Y estas entidades que valoran la situación financiera, comercial, de oportunidades de los países en distintas capitales del mundo, han emitido una serie de análisis sobre Ecuador, en los cuales se evidencia la preocupación por la situación política, de seguridad, de gobernanza, de gobernabilidad, de desinstitucionalización del Ecuador. ¿Cómo incidiría esto en las intenciones de apertura del gobierno de Guillermo Lasso en el área comercial? Como usted bien señala, Gustavo, estos aspectos son determinantes. Y a mí me gustaría quizá referirme a esto para poder ir cerrando y atender otro compromiso profesional. Pero el tema de la seguridad o el fenómeno de la falta de seguridad y todo lo que se ha generado alrededor de la violencia es macro. Y quizás es ahí donde queremos ver el liderazgo del Ejecutivo, es donde urge el liderazgo del Ejecutivo. Más allá de estas trágicas noticias que nos llenan todos los días los periódicos, los telediarios de muertes y de actos violentos en la vía pública, el fenómeno de la seguridad es mucho más complejo que eso. Se muestra en las calles, se muestra también en la manera en que ha permeado el crimen organizado en las distintas instituciones del Estado, se muestra en la corrupción
que vemos presente desde las medicinas, desde la relación con la fuerza pública, en todos los niveles, y se encuentra también en la falta de confianza que podemos tener los ciudadanos y ciudadanas en nuestro gobierno y también en el Estado. Entonces, el tema de la seguridad es sin duda alguna el tema que azota el devenir del Ecuador. Y ahí nosotros esperamos como ciudadanía del gobierno nacional unas medidas concretas y una política pública inmediata que dé solución a lo más urgente y sobre todo que nos demuestren que existe un liderazgo frente al tema y que hay una hoja de ruta clara. Lo que ocurre en los centros de rehabilitación, en las cárceles, es muestra de eso, es la incapacidad del Estado de poder controlar. Mientras no se controle eso, el Estado ecuatoriano se acerca al riesgo de ser un Estado fallido y mal podríamos tener ningún tipo de inversión en ese contexto. Para finalizar, quisiéramos preguntarle, aunque algunos analistas condenan ya al gobierno de Guillermo Lasso, señalan que está desperdiciando oportunidades de oro, la realidad es que este gobierno no ha transitado aún ni el 25% de su periodo. ¿Cómo ve usted en cuanto a oportunidades para que Lasso pueda restaurar la confianza de los ecuatorianos en su gobierno? Yo estoy de acuerdo en que esto apenas empieza, que es una tarea compleja, gobernar el Ecuador es cuesta arriba, que el gobierno nacional se encontró con un escenario absolutamente adverso, también es cierto. Que sigo creyendo y espero yo que muchos ciudadanos y ciudadanas seguimos creyendo en que este gobierno puede todavía conducir una hoja de ruta de democracia, de institucionalidad, por supuesto. Y cuando cuestionamos desde la ciudadanía es porque ese es nuestro papel. Porque cuando nosotros vemos que algo va por un camino que no es el adecuado, tenemos que decirlo en voz alta, porque nuestros gobernantes eso es lo que necesitan. Necesitan escuchar a la ciudadanía y tenemos que recordar que el gobierno del presidente Lasso llega en un momento de la sociedad de ruptura y nos devuelve una esperanza de poder construir una sociedad democrática, libre y próspera. Todavía no vemos eso, más allá de algunas iniciativas, como por ejemplo el tema de las vacunas, que no es poco, que fue muy exitoso, y creo que ahí nos demuestra que cuando el sector privado y el sector público se juntan por una meta común, es muy fácil sacar lo mejor de esta sociedad. Entonces yo le invito al gobierno nacional, con la consideración y el respeto de siempre, que eche mano y vire a ver al sector privado, que lo que tenemos aquí es a través de su liderazgo establecer cuáles son esas grandes metas comunes que tenemos como ecuatorianos para poder juntarnos en un solo plan de trabajo. Gracias, abogada Hervis, por habernos atendido. Le agradezco a usted, muy amable. Hasta la próxima. Declaraciones de la abogada María Paz Hervis. Ella es decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UISEC.